completa. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los materiales físicamente correctos, que quiere decir la palabra o el acrónimo de PBR. PBR quiere decir Physical Based Rendering y en español sería materiales físicamente correctos. Esto quiere decir que vamos a estar estudiando un poco acerca de los materiales en la vida real y cómo se comportan los materiales en la vida real, y luego vamos a pasar toda esa información al motor de render, ¿ok? Muy bien, acá tenemos todo lo que son los componentes de los materiales. Los componentes de los materiales se conforman de la siguiente manera, de los más básicos, ¿ok? Tenemos lo que es el diffuse, que es la reflectividad o la reflexión que tiene el interior del objeto, que se simula con un color, bien sea con un color o también con una textura. Es decir, si queremos crear algún tipo de madera, obviamente queremos controlar la apariencia. En pocas palabras, obviamente esto es más técnico, pero de manera sencilla vendría siendo todo lo que es la parte exterior. Imagínense las componentes como una capa y otra capa y otra capa, como una cebolla, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer con la componente difusa vendría siendo todo lo que es la parte exterior. En pocas palabras, ok, quizás no necesariamente tiene que ser así. Hay otros tipos de materiales que no tienen componente difusa y lo podemos controlar con otros componentes. Pero de manera básica, la componente difusa se controla con un color o con una textura, ok. Y es esa reflectividad que la absorbe el material. Y está otro tipo de reflectividad, que es la reflectividad especular, que es aquella que llega al material y obviamente se refleja. Muy bien, acá tenemos como reflex, que especifica la cantidad de reflexión y el color de la reflexión, ¿ok? Y el glossiness, podemos controlar la nitidez de los reflejos. Un valor A1 significa una superficie muy pulida y es muy similar a un espejo. Los valores más bajos producen reflejos más borrosos o más blurry, como vendría siendo un material un poco más mate, ¿ok? Entonces pueden ver que vamos a ir estudiando esto. Tenemos el refract, donde dice IOR. Vamos a poder controlar la reflectividad base, ¿ok? De nuestros materiales. La refracción controla cómo un objeto deja pasar la luz. Por ejemplo, si tuvieras que iluminar un objeto con una luz, ¿cuánta luz verías al pasar por el otro lado? Ok, si nosotros aumentamos el refract al 100%, vamos a tener un material totalmente transparente. Y con el IOR vamos a controlar la reflectividad base, ¿ok? Que parte desde acá de manera de 3% al 100%. Fíjense que aquí este material tiene en los bordes un valor de 100%, una reflectividad máxima al 100%. Muy bien, vamos a ir hablando un poco acerca de los materiales. A veces pasa de que no sabemos cómo crear los materiales o nos perdemos a la hora de crear los materiales. No sabemos por dónde partir. Una manera básica, no vamos a entrar en términos muy técnicos o muy sofisticados. Vamos a dividir los materiales en dos. Uno, los materiales dieléctricos y otro, los materiales metálicos. Ok, la reflectividad base de los materiales dieléctricos parte de 2 a 5% y tienen una reflectividad máxima a ángulos cercanos a 90 grados, una reflectividad máxima al 100%. Y ángulos de 0 grados tienen una reflectividad base del 2 al 5%, ¿ok? Los metales varía, ¿ok? Dependiendo del metal, tienen una reflectividad base del 60 al 90% y tienen una reflectividad máxima al 100%. Algo que tienen en común los materiales es que todos tienen reflectividad máxima, la mayoría, todos, o los materiales que comúnmente nosotros vemos, tienen una reflectividad del 100%. Pueden ver reflectividad máxima en ángulos cercanos a 90 grados, 100%, reflectividad máxima al 100%, y eso es lo que tienen en común. ¿Por qué hacemos esto? Porque se nos va a facilitar a la hora de crear los materiales y no tenemos que estar pensando cómo voy a crear este material, cómo creo este otro material, sino que simplemente lo vamos a clasificar en dos tipos de materiales y se nos va a hacer muchísimo más fácil la creación de materiales. Algunas características de los dieléctricos es que, bueno, tienen una componente difusa que lo controlamos con color en textura, tiene un especular que varía de un IOR de 1.3 a 1.8, que es la reflectividad base, y una reflectividad máxima del 100%, ¿ok? Y en los metales tenemos un diffuse que no, los metales no tienen
componente difusa, es decir, tienen un valor de 0, o sea, no tienen nada. Un especular, y el especular varía, ok, de IOR de 12 a 8 para controlar la reflectividad base, y la reflectividad máxima es con un color variable. Muy bien, vamos a empezar a ver que en la vida real cuáles vendrían siendo los dieléctricos. Podríamos partir de madera, un granito, un mármol, un travertino, alguna piedra o algún material que generalmente nosotros vemos en arquitectura. Esos son los materiales dieléctricos. No me voy a poner tan técnico para que no nos vamos a complicar tanto. Por ejemplo, este era anteriormente en un principio un acero corten, pero obviamente este metal pasa por alguna serie de modificaciones y con el tiempo se convierte en un dieléctrico, es decir, un óxido. Entonces acá tenemos algunos albedos de referencia de los albedos. Cuando escuchen la palabra albedo, quiere decir el diffuse, como generalmente se lo conoce, o la cantidad de reflectividad difusa que tiene ese material, pero también se le conoce como albedo, para que no nos confundamos tanto con este término. Muy bien, acá podemos ver que tenemos una tabla de albedos y casi siempre lo tenemos en RGB y en estándar RGB. Pueden ver algunos de los valores. Casi siempre vamos a utilizar, yo para blancos, muy blancos, utilizo un valor entre 160 a 179 en el color picker en RGB, ok, esto lo pueden ver acá. Y en el carbón, fíjense que no llega a un negro absoluto, es decir 0000, porque se nos va a ver el material muy subexpuesto. Esto lo vamos a ver ya en 3D Max o en V-Ray para que sea un poco más pragmático el ejercicio. Recuerden no utilizar valores de albedos muy altos, ya que esto nos va primero a ralentizar el motor de render y segundo que también nos va a dar ciertos problemas, ya que se nos va a dificultar más a la hora de si queremos crear un material muy blanco, un material muy negro o algún material que se acerque a lo que es en la vida real. Recuerden que el blanco más blanco es el de la nieve y creo que tiene un 70% de albedo y bueno, no llega a un valor muy alto. Fíjense que aquí dice un rango recomendado de estándar RGB 240 texturas, siendo un RGB 240 es extremadamente alto. Eso debería usarse en casos muy especiales como la nieve. Por ejemplo, cuando colocar albedos en este que es la nieve fresca 230, colocar este albedo en una pared es muy blanco y se llega a tostar un poco lo que es la escena. Entonces yo generalmente utilizo este cemento blanco, pero ya lo vamos a ver a continuación. Y tenemos el otro que son los metales, ok, que acá tenemos una tablita de los metales, siempre utilizar esto como referencia. Y bueno, a continuación vamos a estar creando dieléctricos, cómo se crean los materiales de manera físicamente correcta con los dieléctricos y con los metales de una manera muy básica y sencilla. Recuerden que bueno, este es un render de Jesús Selvera, se los recomiendo mucho, es bastante interesante poder hablar de lo que es él es un experto en lo que es la parte del shading, modelado, de verdad que es un artista muy completo, utiliza Corona, utiliza ZBrush y es un especialista en lo que es los detalles. Muy bien, a continuación vamos a estar aplicando todos estos conceptos en el motor de render. Muy bien, acá ya yo previamente tengo una escena donde tenemos algún look depth o una escena look depth donde pueden ver que tenemos un asset o una lámpara. Ya yo tengo previamente todo esto listo. Principalmente lo que voy a hacer es empezar a crear materiales físicamente correctos. Por ejemplo, voy a presionar la tecla M para que puedan ver lo que es el Slate Material. Y también vamos a estar aprendiendo cómo utilizar el Slate Material, ¿ok? Muy bien, el Slate Material podemos utilizarlo de dos formas. El Slate Material o de manera compacta, que lo podemos sacar en modos compacto o Slate Material. Si lo damos, pues seleccionamos compactos, nos van a aparecer todos las esferas de los materiales, pero a mí a título personal yo ya prefiero utilizar modo Slate Material, que bueno, ya tenemos todo lo que es los nodos, tenemos todo de manera más gráfica y me parece un flujo de trabajo muchísimo más interesante y muchísimo más rápido.
Si presionamos acá en Tools, podemos desactivar o activar todas las barras de lo que es el motor de render, lo que es el Slate Material, perdón. Si le damos Tool, podemos activar y volver a activar todo lo que son los nodos. Si presionamos, por ejemplo, O, P o N, podemos desactivar todo lo que son estas barras. O, P y N, volvemos a activar todo esto. Tenemos una barra desde navegación que acá nos muestra como un mapa un poco más simplificado de lo que son todos nuestros nodos. Y sí, pueden ver que ahí tenemos todo lo que son los nodos que nos aparecen en la escena. Si nosotros movemos esto, fíjense que él se empieza a mover acá en el navegador. Y tenemos otro que dice aquí Parameter Material Editor, que es donde vamos a ver todas las propiedades de nuestros materiales. Acá tenemos el Material Map Browser, donde podemos controlar o modificar todos nuestros mapas y materiales y controladores. Generalmente vamos a utilizar más mapas y materiales. Recuerden que los mapas quieren decir texturas. Mapas quiere decir texturas. Que estas las podemos cargar, tomamos una foto, las descargamos de alguna librería y la podemos utilizar en nuestras escenas, ¿ok? Y tenemos los materiales, que esto va a variar dependiendo del motor de render que tengamos instalado, bien sea un motor de render como por ejemplo Skyline o el que trae 3D Max. Obviamente los materiales se van a cambiar. Si utilizamos V-Ray, obviamente vamos a utilizar los materiales de V-Ray. Si utilizamos los de Corona, obviamente vamos a utilizar los materiales de Corona. Muy bien, vamos a empezar a analizar todo lo que es esto. Acá yo tengo previamente una pestañita que se llama más utilizado, pero esto yo lo voy a borrar. Esto no les va a aparecer a ustedes porque ya yo previamente he personalizado mis nodos o los mapas que yo o los materiales que generalmente más utilizo. Les va a aparecer Materials, que acá tenemos otra subcategoría que tenemos general, que son todos los que trae por defecto. Tenemos Skyline, que también son los que trae por defecto. Y aquí va a variar dependiendo del motor de render que tenga. En este caso yo tengo V-Ray, me va a mostrar todos los valores o todos los shaders de V-Ray, del motor de render de V-Ray. Bien sea con un V-Ray Material, Blame, Bomb, V-Ray Material, todos los materiales de V-Ray que los vamos a ver a continuación. Y tenemos otra categoría que se llaman mapas. Recuerden, cuando escuchen la palabra mapas, se refiere en pocas palabras o es sinónimo de texturas, ¿ok? Ya que esto, con las texturas vamos a poder crear nuestros materiales. Fíjense que aquí tenemos OSL, que esto es un flujo de trabajo que están incorporando, que se está utilizando muchísimo. También es como unos nodos un poco más inteligentes o más procedurales, pero de momento esto no lo vamos a utilizar. Tenemos los generales, que son los que trae ya 3D Max por defecto y son muy conocidos, y también se van a agregar unos dependiendo de los plugins que tengan. Por ejemplo, si yo instalo Forest Pack, acá me va a aparecer Forest Color. Si instalo los de Phoenix FD, me van a aparecer nodos o shaders de ese plugin. Pero generalmente nos va a mostrar todos los que trae 3D Max. Hay texturas procedurales, estos generalmente son los mapas procedurales. Cuando escuchen la palabra procedural, quiere decir todas las texturas que crea la computadora o que tiene 3D Max, o las texturas nativas de 3D Max, y estas se pueden parametrizar o se pueden configurar, se pueden dar aleatoriedad, se pueden cambiar el seed, se pueden modificar muchísimos parámetros. Y una de las ventajas que tienen los mapas procedurales es que no se pixelan, algo así como un vector, ¿ok? Pero tenemos como un control. Casi siempre los mapas procedurales son se utilizan mucho con respecto al ruido, crear algún tipo de piedra con este tipo de nodo. Fíjense que acá tenemos diferentes mapas, diferentes colores donde podemos configurar este parámetro. Fíjense que si yo cambio aquí el size, pueden ver que el tamaño de este patrón o este patrón de celular se va a cambiar. Si yo lo cambio a chips, fíjense que empieza a crear como un patrón de Voronoi. Entonces esto es un nodo procedural. Procedural quiere decir todas las texturas que nosotros tenemos
partiendo de un programa o de un algoritmo, de algo que va generando las texturas por medio de cálculos y algoritmos que crea la computadora. Muy bien, todos estos son mapas procedurales que ya él previamente crea, son nativos del V-Ray, perdón, de 3D Max, ¿ok? Estos acá tenemos también los de Skyline, que no los vamos a utilizar, los de Chaos, que no los vamos a utilizar mucho, y tenemos también los de V-Ray. Acá también ya V-Ray también tiene sus mapas o sus texturas. Pueden ver que tenemos V-Ray Bitmap, V-Ray to Normal, V-Ray Color to Bump. Entonces generalmente vamos a estar combinando las texturas o los mapas, bien sea con los de V-Ray, y los generales también se pueden combinar. Entonces, bueno, eso es como un resumen de lo que son los materiales y los mapas. Acá tenemos unos controladores, pero esto generalmente se utiliza para animaciones. Y esto tenemos acá en Scene Material nos muestra todos los materiales que tenemos en nuestra escena. Fíjense que acá los tenemos. Y en Sample Slot pueden ver que podemos como crear un material por default y simplemente nosotros los arrastramos. Podemos copiarlo, clonarlo, pero ya él por defecto trae como unos que trae V-Ray. Perdón, Skyline Render o el material que trae, el motor que trae por defecto. Muy bien, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a crear un material físicamente correcto partiendo de todo lo que vimos anteriormente o la teoría que vimos anteriormente. Otra cosa que podemos ver acá, si yo presiono con el scroll del mouse, puedo mover o desplazarme en lo que es el canvas. Fíjense que acá tenemos todo lo que es el canvas y podemos alejar o acercarnos y acá también tenemos esta opción, hacer un paneo, hacer un zoom in, zoom out, hacer un zoom extend que nos muestra todo lo que es el árbol de los materiales. Y tenemos un pan select que obviamente lo que hacemos es tener cierto paneo. Y bueno, ahí tenemos diferentes herramientas. Muy bien, vamos a empezar a crear el material. Para esto me voy a ir a la lista de materiales o la pestaña de materiales. Voy a presionar V-Ray y ahora voy a ubicar V-Ray Material, que está acá. Generalmente para arquitectura y el más que vamos a utilizar es el que en general más vamos a utilizar partiendo de un material va a ser V-Ray Material, ok, ya la versión 6 de V-Ray ya tiene muchísimos shaders, tiene muchísimas herramientas que podemos crear múltiples materiales desde aquí, sin necesidad de seleccionar algunos que otros, pero los demás vamos a utilizarlos en algunos que otros casos, pero generalmente casi que todos los materiales van a partir desde un V-Ray MTL o un V-Ray Material. Este material es el que generalmente más vamos a utilizar para crear nuestros materiales, repito. Muy bien, esto presiono clic y lo arrastro hasta acá. Y ahora fíjense que voy a ver todo lo que es nuestro material, ok. ¿Cómo se conforma este material o de qué está, cómo está la interfaz o cómo se compone lo que es el V-Ray Material? Muy bien, tenemos, si nosotros damos clic fuera del material, vamos a seleccionar clic, tenemos otro nodo por acá, vamos a buscar otro. Si yo selecciono este, fíjense, doble clic, ya él me va a aparecer alrededor, va a armar un perímetro con una línea segmentada, ok, esto quiere decir que yo estoy seleccionando este material. Si doy doble clic aquí, pueden ver que tenemos otra línea segmentada y este es el material que tengo seleccionado. Para poder cambiar el nombre, yo puedo darle doble clic y aquí puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, concreto, metal, concreto, etc. De momento vamos a empezar con un dieléctrico. Voy a colocar aquí dieléctrico. Ok, otra forma de cambiar el el nombre súper rápido es con la tecla F2 y escribimos aquí concreto, por ejemplo. A ver, otra forma, si yo le doy doble clic al preview aquí que está acá, mostrándome lo que es el material, cómo va a quedar, yo puedo disminuir también ese preview de lo que es el material. Le doy doble clic y puedo mostrar todo lo que es el material.
También podemos ver todo lo que son los componentes que anteriormente estamos viendo, como lo es la componente difusa, el reflect, el refract, el bump, glossiness, displacement, environment, opacity. Hay muchísimos, ok, pero generalmente vamos a partir de las más básicas. Luego podemos ir poco a poco analizando cada una de las componentes y crear un poco de lo que son los materiales muchísimo más avanzados. Muy bien, supongamos que yo quiero crear un material de concreto. Fíjense que como se trata de un dieléctrico y nos vamos a lo que es esta tabla también está en Algorithmic, la tiene Adam Martín. Hay muchos artistas que utilizan esta tabla como punto de referencia. Recuerden que esto es simplemente para tener una referencia. Ya luego quizás esto no lo van a utilizar mucho, simplemente para tener una guía, para más o menos saber el albedo del material y así partir de algo más físicamente correcto. Muy bien, fíjense que aquí en esta tablita vamos a ver los dieléctricos tienen una componente, una reflectividad base del 2 al 5% y tienen una reflectividad máxima al 100%. Muy bien, yo para crear este tipo de material voy a darle clic, doble clic acá y acá se nos va a desplegar todo lo que son las propiedades del material. Ok, tengo desde los parámetros básicos, tengo desde un coat que lo que va a hacer es crear una película de barniz alrededor del material. Tenemos el Thin Film, que esto si mal no recuerdo esto es nuevo y esto... Si mal no recuerdo, a ver, creo que es para crear un material de burbuja. Ahorita no lo tengo muy seguro, esto es nuevo. El Sheen, que es para agregar algo así como un material más de telas o tejidos o terciopelo. El BRDF siempre vamos a utilizar GX y lo demás lo dejamos tal cual por defecto. Vamos a utilizar el flujo de trabajo PBR, glossiness, reflect glossiness y quizás en otros momentos vamos a utilizar roughness, que se utiliza mucho en el flujo de trabajo para videojuegos como Pixelman, Unreal Engine, otros programas como los de Substance, Adobe Substance. Y bueno, también tenemos opciones que podemos darle a Trace Reflection, Trace Refraction. Tenemos todo lo que son todos estos parámetros, pero de momento estos los vamos a dejar así tal cual. Y tenemos un área donde podemos controlar de manera general todo lo que son las componentes de ese material. Por ejemplo, el diffuse todo está al 100%. Y esto muy poco lo vamos a utilizar. Cuando mucho vamos a estar utilizando el bump. Por ejemplo, tengo un relieve muy alto. El bump quiere decir el relieve de mi material. Si yo lo disminuyo a 5, quizás el material va a tener una menor cantidad de relieve. Pero fíjense que esto, como muchas personas o muchos artistas no estaban utilizando esta pestaña, simplemente lo utilizaban para controlar el bump. Ahora esto está más simplificado en esta área. El bump lo podemos controlar por acá. Y ahora simplemente es muchísimo más rápido controlar el bump. Simplemente colocamos 2%, 30% de bump, 100% de bump y así podemos configurar el bump. Muy bien, lo que generalmente vamos a modificar de manera básica, bien sea en los parámetros básicos, va a ser el diffuse, ¿ok? Que recuerden que la componente difusa se controla con un color o con una textura. Entonces, en este caso yo quiero crear un material de concreto, ¿ok? Yo voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar acá donde dice Reflect. Recuerden que el concreto, como se trata de un dieléctrico, tiene una reflectividad base del 2 al 5% y una máxima al 100%. Muy bien, para esto voy a hacer lo siguiente. Acá donde dice Reflect voy a llevarlo al 100%, es decir, un blanco 255. A esto le voy a dar OK y ya fíjense que estamos creando un concreto. Pero ahora yo no creo que sea tan pulido. Recuerden que eso lo podemos controlar con el glossiness. Acá donde dice glossiness podemos controlar la nitidez de los reflejos. En un valor de 1 significa que la reflectividad es perfecta. Entonces fíjense que un valor a 1, acá lo tenemos, una reflectividad perfecta. Fíjense que vamos a aumentar un poco el preview de esto. Si le doy botón derecho puedo desplazar una ventanita y la voy a dejar por acá para que puedan verlo muchísimo mejor. Entonces acá lo podemos ver. Fíjense que ahora si yo quiero
tener una reflectividad mínima, o mejor dicho, controlar la nitidez de esa reflexión, podemos ir disminuyendo. Fíjense que cuando yo voy disminuyendo esto, a ver, vamos a llevarlo a 0,75 por ejemplo. Fíjense que ahora mi material se empieza a ver más blurry, más poroso. Se empieza voy a tener cierto control en lo que es la reflexión. Y ya no es perfecta. Fíjense que ya la reflexión empezamos a ver ciertas imperfecciones o cierta porosidad en nuestro material. Y ya partimos de un concreto muchísimo más interesante. No es tan perfecto. Fíjense que ya partimos de una reflectividad máxima y controlamos la nitidez. Ya tenemos el diffuse, que este diffuse lo podemos controlar con un color. Simplemente yo puedo cambiar el color de esta textura y ya tengo creado un material de concreto. Que quiero controlar la reflectividad. La reflectividad mínima lo podemos hacer con el UR. Por ejemplo, una reflectividad de 3% base equivale a 1,45. Pero esto no cambia mucho. Simplemente por defecto ya lo tenemos en 1,6, pero si yo quiero tener un poco más de dominio puedo llevarlo a 1,45 y quizás el material se empieza a ver un poquito más oscuro, pero como les digo, ya allí tengo un material físicamente correcto, tengo un concreto físicamente correcto, porque estoy partiendo de parámetros que estoy buscando de la vida real. Fíjense que si vamos a controlar el diffuse con un color, podemos utilizar el nodo de V-Ray Color, que lo encontramos en V-Ray, en mapas, y nos vamos a V-Ray y ubicamos V-Ray Color, que está por acá. Esto yo lo voy a arrastrar hasta acá y lo voy a llevar al diffuse, ¿ok? Entonces con este nodo también puedo controlar el color y puedo tener cierto dominio. Fíjense que si yo llevo todo esto a 1, por ejemplo, aquí coloco 1 y coloco 1, aquí coloco 1. Ya aquí en el multiplicador yo lo puedo llevar a 0,7, por ejemplo. Y acá esto yo lo puedo disminuir, por ejemplo, un gris, más o menos así. Me voy a ir a la tabla para ver más o menos de cuánto es por ejemplo, un concreto viejo. Tenemos un RGB al 77. Y tiene una reflectividad, bueno, del diffuse tiene 0,57. Vamos a hacer una prueba aquí. Yo voy a colocar 0,57,57. Y bueno, ya ahí tenemos un concreto partiendo de, o mejor dicho, aquí debería decir 0,57, 0,57, vamos a ver qué. Y bueno, ya ahí tenemos un concreto, lo creamos de una manera físicamente correcta. Fíjense que ya se ve el material, se ve un material bastante interesante. Y obviamente esto simplemente controlamos lo que es la reflectividad difusa. ¿Qué hicimos en resumen? Bueno, controlamos lo que es el material con el diffuse, que lo hicimos con un color. Eso se puede hacer con un color o con una textura. Controlamos la reflectividad máxima, que casi siempre en los materiales esto lo llevamos al 100%, o es decir, un blanco 255. A ver. Y ahora vamos a controlar todo lo que es el glossiness de este material, que es la nitidez. Por ejemplo, a medida que yo voy disminuyendo esto a 0,4, por ejemplo, fíjense que nuestro material
se empieza a ver más mate o casi que ya no tiene tanta reflectividad. Mira que voy aumentando, si lo llevo a 1 para que lo puedan ver de manera más contrastada, pueden ver que este material se empieza a ver muchísimo más perfecto, más pulido, muchísimo más pulido. Eso es una manera básica, ¿ok? De cómo controlar por ejemplo, en el caso del diffuse. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener una textura? Muy bien, lo podemos controlar con el bitrate bitmap o con el nodo de general. Nos vamos aquí a bitmap. Vamos a empezar primero por este. Voy a arrastrar este mapa, lo llevo hasta acá y me va a enviar a una ruta donde yo voy a poder ubicar mi textura de concreto, ¿ok? Yo voy a arrastrar esto acá, hasta acá. Le doy acá a equipo, busco una, por ejemplo, yo tengo mis texturas, recursos, texturas, Polygon Concrete. Vamos a ubicar un concreto. Por ejemplo, esta textura. Y ahora fíjense que ya yo tengo un partir de una textura. Voy a partir de esta textura. Fíjense que acá lo tenemos. Yo ahora voy a sustituir esta textura. Una de dos. O simplemente lo llevo hasta acá, ¿verdad? Lo conecto en lo que es el diffuse. O si le doy control Z, yo puedo también darle clic y arrastro este nodo o este cable o este output o esta salida, la llevo hasta acá y me va a sustituir automáticamente el nodo, ¿ok? Y fíjense que ya ahí tengo la textura. El concreto casi siempre no es así tan pulido, tan perfecto. Vamos a disminuirle el glossiness, ¿ok? Voy a llevarlo a 6, por ejemplo. Es más poroso, no es un concreto más envejecido. Tiene ciertas imperfecciones. Ok, ahora fíjense que ya se me está viendo un poco más poroso. Fíjense que aquí al lado de las componentes siempre nos va a aparecer como un recuadro. Si tiene una M, quiere decir un mapa. Es decir, que está siendo sustituido por una textura. En este caso, el diffuse. Si yo muevo esto y cambio el color, no me va a afectar en nada, porque ya todo eso lo está sustituyendo una textura o un mapa. Ok, recuerden, textura es igual a un mapa. Muy bien, yo voy a cancelar esto y ahora pueden ver que tengo todo lo que es mi material de concreto. Pero ¿qué pasa si yo ahora acá en el glossiness le agrego un mapa? También lo podemos hacer. Fíjense que lo hicimos con el bitmap. Ahora lo voy a hacer con un bitrate bitmap para que puedan ver la diferencia entre un bitmap común de Trimax y el bitrate bitmap. Bueno, yo voy a utilizar bitrate bitmap, lo tenemos acá, lo arrastro hasta acá. Y fíjense que también me vuelvo a ubicar lo que es una ruta, ¿ok? Yo voy a ubicar, por ejemplo, en el glossiness, siempre el glossiness va a reconocer mapas en blanco y negro. En el glossiness no se colocan texturas a color, ¿ok? Entonces yo previamente yo tengo ya una lista de máscaras de suciedad. Acá, por ejemplo, busco dirts y voy a cargar esta textura, por ejemplo. Es una textura muy contrastada. Si yo le doy doble clic, pueden ver el preview de esta textura y pueden ver que ahora todo lo que sea blanco, es decir, va a tener un valor en 1 y esto va a ser súper brillante, ¿ok? Todas las áreas que estén en negro va a tener 0% de glossiness o de nitidez, o sea, van a ser áreas súper pulidas. Vamos a verlo a continuación. Si yo le doy doble clic aquí y yo conecto esto al glossiness, ahora fíjense que van a haber áreas donde yo voy a tener ciertos valores pulidos. No sé si se llega a ver acá. Fíjense que aquí hay elementos o áreas que están un poco más pulidas. Vamos a conectarlo en el diffuse para que lo puedan ver muchísimo mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todas estas áreas que están blancas van a ser áreas súper pulidas. Se van a ver muy brillantes. Y todas las áreas que estén en negros van a ser áreas que no van a tener nada de nivel de pulitura, donde nitidez. Van a ser 100% mates, o sea, súper mates. Entonces no se va a ver como ese
ese contraste entre lo que es pulido y lo que no es pulido. Muy bien, voy a volver a conectar esto acá y simplemente yo lo voy a llevar a lo que es el glossiness. Voy a hacer un render preview para que lo puedan ver muchísimo más al detalle. Voy a cerrar esta ventana, voy a cerrar esto y aquí voy a crear una esfera. Voy a ocultar esto, voy a darle botón derecho, ocultar y voy a crear una esfera, ok, aquí. Esto lo voy a llevar hasta acá y le voy a aumentar los segmentos para suavizar un poco lo que es esta. Voy a poner 120 por ejemplo para que se vea muchísimo más suavizado. Ahora presiono la tecla M y esta esfera le voy a aplicar el material. Hay dos formas. Se le aplica con este output, o sea, con esta salida. Yo la llevo hasta el material, hasta la geometría, perdón. Le doy control Z o le doy aquí, selecciono la geometría y le doy aquí, asignar material a la selección. Lo aplico y ahora fíjense que vamos a hacer un preview en modo IPR para ver qué es lo que me está sucediendo acá. Fíjense que ahí ya tenemos lo que es el material. Voy a acercar un poco lo que es este material. Voy a empezar a girar un poco lo que es este V-Ray HDRI. Giro. Entonces fíjense que momento aquí. Muy bien, yo lo que voy a hacer es voy a agregar una componente de reflect para que lo puedan ver, un render element para que puedan ver lo que está sucediendo. Voy a agregar refract, reflect y reflect, specular. Muy bien, esos tres para que simplemente podamos ver lo que está sucediendo en la escena. Voy a darle un preview y voy a esperar un momento a ver qué es lo que está sucediendo. Voy a darle a stop y voy a darle aquí donde dice reflex V-Ray specular. Y fíjense que ahora si estoy viendo lo que está generando esta textura o este material. Fíjense que van a haber áreas que van a estar muchísimo más porosas versus otras áreas que van a ser muy pulidas. Es decir, van a ser 100% o sea, se van a reflejar todo lo que está en el environment o lo que es el entorno. Esto lo podemos ver desde acá. Con el specular podemos ver eso. Entonces fíjense que si yo presiono la tecla M, este mapa prácticamente está incidiendo en lo que es el glossiness de mi material. Y fíjense que ahí se está viendo. Si yo, por más que disminuya este glossiness a 1, no me va a afectar en nada. Fíjense que yo coloco 1 y no hace absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a modificar este glossiness? Fíjense que si yo ahora le doy aquí a parámetros, voy disminuyendo esto, selecciono outputs y ahora le doy aquí donde dice enable color map. Este output que está aquí quiere decir todo lo que está a 0 voy a controlar las áreas negras y todo lo que está a 1 voy a controlar todo lo que es las áreas blancas, ¿ok? Si yo voy disminuyendo este nodo, lo llevo hasta arriba. Fíjense que ahora las áreas negras se convierten en gris porque obviamente le estoy controlando. Entonces fíjense que acá que me está diciendo, mira, todas las áreas negras 00 ahora van a tener un valor de glossy de 0,35%. Voy a colocarle un glossy de 0,5. Fíjense que me lo lleva hasta acá, hasta la mitad. Y no quiero que estas áreas sean súper pulidas. Quiero que sean menos pulidas. Bueno, selecciono este nodo, le doy clic. Y ahora lo llevo a 0,75 para que no sean perfectos. Y fíjense que el mapa ahora tengo cierto control y puedo tener cierto control en lo que es el glossiness. Vamos a ver cómo está quedando esto. Le doy aquí a RGB Color y yo le doy a Start Interactive Preview para ver qué es lo que está sucediendo en este material.
Muy bien, fíjense que ahora vamos a ver en la exposición un poco esto. No. A ver, ¿sí? Fíjense que ahora este material, vamos a ver qué está sucediendo. Voy aquí al especular para que lo puedan ver mejor. Y fíjense que ahora el reflejo no es tan brusco como lo estábamos viendo anteriormente, que se vea muy pulido. Vamos a hacer otro render para que se pueda ver la diferencia. Voy a hacer un render región y voy a dejar esto como estaba anteriormente para que lo puedan ver. Voy a desactivar esto y voy a hacer un render. A ver, no. Ok, si me borró la otra. Vamos a hacer otro render acá. Para que puedan ver la diferencia. Voy a mover esto aquí. Y voy a dejarlo como estaba. Enable Color Map. Para que puedan ver que todo. También podemos crear materiales un poco más avanzados. Le doy render. En este caso es un concreto envejecido. Y fíjense la diferencia. Cuando los valores en gris y a los valores 100% o una textura muy contrastada, la diferencia. Esto también se puede utilizar, por ejemplo, en una carretera para crear charcos de agua o alguna superficie que tenga áreas muy pulidas para darle esa sensación de que hay charcos o algún área en específico. Fíjense que aquí ahora sí se me está viendo un poco más interesante lo que es ese material. Quizás aquí no se ve mucho porque estoy utilizando una escena muy básica. Para eso estoy utilizando los Render Elements Specular para que se pueda ver muchísimo más. Entonces pueden ver que ya ahí tenemos cierto control de lo que es este metal o este material bastante interesante. Y bueno, así es como podemos crear esta textura de concreto. Fíjense que quizás en el bitmap, en el diffuse, tengo cierto, se ve quizás muy blanco. Entonces yo, obviamente, por la escena, por la iluminación, una iluminación básica, yo puedo controlar también este nivel de albedo, yo lo puedo disminuir. ¿Cómo lo hago? También acá en el output, también puedo darle acá donde dice Enable Color Map, y esto yo lo voy a disminuir, por ejemplo, algo así. Y obviamente la textura se va a empezar a oscurecer, vamos a darle un preview a ver qué está sucediendo, y fíjense que ya ahí la textura se empieza a ver un poco más oscura. Yo voy a disminuir esto un poco más para que puedan ver que también puedo tener cierto control en lo que es la textura internamente sin necesidad de ir a Photoshop, la cambio y luego la cargo aquí, sino que automáticamente aquí puedo ir cambiando mis texturas. Entonces pueden ver que ya ahora el material se empieza a ver un poco más oscuro. Yo le doy doble clic acá, le doy aquí y voy a disminuir esto un poco para que se vea un poco más oscuro. Y listo, ya tengo mi material, tengo cierto control en lo que es el albedo. Fíjense que ya se empieza a ver un poco más oscuro este material. Esto obviamente se ve muy blanco, es por el entorno del HDRI que estoy utilizando, que tiene áreas muy blancas, ok. Entonces ya sí, ya tengo un poco más control de lo que es el diffuse. ¿Qué nos faltaría aquí? Bueno, yo le quiero agregar un poco de relieve o agregarle una textura que se vea más crunchy, que se vea más interesante este material. Muy bien, voy a cargar otro bitrate bitmap, pero antes de eso quería explicarles de la diferencia entre un bitmap y un bitrate bitmap, ok. En el bitmap quizás hay parámetros más sencillos, no tengo tantos parámetros. Tenemos las coordenadas, tenemos una cantidad de ruido, tenemos los parámetros del bitmap, todo esto. Pero acá en el bitmap quizás hay más parámetros, quizás se vea un poco más complejo. Tenemos más áreas, más nodos, más pestañas. Pero bueno, es cuestión de ver las diferencias. Vemos que tenemos ciertas áreas, ciertos parámetros, que generalmente esto se utiliza también para el HDRI. Ya no está el nodo de HDRI. Si queremos cargar un HDRI lo tenemos que utilizar con este bitrate bitmap. Muy bien, entonces una de las diferencias es que tenemos un input, ¿ok? Que aquí nosotros también podemos aplicarle otro nodo y conectarlo acá, ¿ok? Eso es como uno de los más evidentes. A cambio del bitrate bitmap, no, simplemente no tengo un input. No puedo conectar otro o aparear otro nodo con este bitmap, simplemente se queda así. Tiene solamente un output, o sea, una salida, no tiene una entrada. Este tiene entrada y tiene salida, entonces podemos tener cierto control.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ventaja tenemos con esto? Por ejemplo, si yo duplico esto con la tecla Shift y yo conecto otra textura acá, ¿verdad? Las puedo vincular, o sea, puedo linkear estas dos texturas. Si yo le doy doble clic aquí y ahora le doy a los parámetros y yo le doy donde dice parámetros, coordenadas, y yo le doy aquí donde dice tiling, yo coloco por ejemplo 5 y 5, se me van a cambiar automáticamente estas dos, ok, cosa que no podemos hacer con el bitrate bitmap. Esa es una de las características que casi siempre vamos a ver en estos nodos, ok, que se pueden linkear, se pueden vincular estos nodos y trabajamos más rápido. Entonces no tenemos que estar cambiando. Por ejemplo, en el bitmap lo que tendría que hacer es, si yo cambio la escala de esta textura, por ejemplo en coordenadas, yo coloco aquí 5 y 5, después tengo que cambiarla otra vez aquí, por ejemplo 5 y 5. Es decir, se trabajan de manera independiente y no se pueden linkear. Pero acá en el bitrate bitmap sí las podemos vincular y es como un flujo de trabajo un poco más versátil, ¿no? Y nos ahorramos como unos cuantos clics. Ok, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un poco de darle un poco de relieve a esta textura o a este nodo, perdón, a este material. Ahora vamos a darle a bitrate bitmap, arrastro bitrate bitmap, vamos a hacerlo con un bitrate bitmap. Y voy a cargar una textura de suciedad para darle ese crunchy o esa área. Recuerden que no necesariamente tiene que ser la misma textura del glossiness. Yo puedo agregar otro tipo de textura. Vamos a agregarle una textura no tan contrastada, por ejemplo esta. Entonces fíjense que se ve cierta porosidad o es como más veteada, no es como no es tan contrastada. Vamos a conectarla ahora directamente en el bump. A ver qué sucede. Vamos a presionar acá preview render. Y fíjense que ahora se me empieza a ver cierta porosidad en el material y no es tan perfecto, ok. Fíjense que ahí se logra ver. De todas maneras voy a agregar un render element para que se logre ver un poco más. Vamos a darle a añadir. Voy a darle a bump normal. Creo que con este se logra ver. Vamos a darle otra vez render. Si yo me voy aquí donde dice bump normal, podemos ver esa porosidad. Fíjense que ahí se empieza a ver esta textura, la podemos ver reflejada acá. Entonces fíjense que ya ahora podemos ver la cantidad de relieve que tenemos en nuestro material. Fíjense que esta es una forma de agregar bump. Bump quiere decir relieve. Recuerden que van a haber también otros mapas que se van a utilizar como, o se van a cargar como normal maps. Que son estos que se ven así de manera... Ya les voy a mostrar la diferencia entre un bump y un normal map. Los dos se utilizan para el mapa de relieve. Esto yo lo voy a presionar Shift y lo voy a duplicar. Van a haber momentos que van a haber descargan materiales y les va a mostrar esto. Vamos aquí, 3D, texturas, polygon, arquitectura, concrete. Por ejemplo, les va a cargar este tipo de texturas que se ven a ver así, ¿ok? Que tienen estos colores como violeta, tienen estos tonos. Entonces, estos también se cargan en el BOM, ¿ok? No es que uno sea mejor o peor, sino que tiene sus diferencias. A continuación las vamos a ver. Entonces fíjense que el bitmap, el bitrate bitmap lo carga así. Pero la manera correcta de cargarlo, para cargar un bitmap, le vamos a dar acá donde dice color, espacio de color. Vamos a darle inverse gamma. Y ya él, bueno, aunque si le damos automático, creo que por defecto ya lo carga normal. Pero de todas maneras yo me percato de invertir el gamma para que pueda funcionar. ¿Por qué pasa esto? Porque los mapas casi siempre tienen que trabajar de manera lineal este tipo de textura. Si lo dejamos así tal cual, no vamos a tener el relieve correcto en nuestras texturas, en pocas palabras. Entonces yo le doy aquí a inverse gamma simplemente para percatarme.
Y ahora esto yo también lo puedo conectar en el bitmap, en el BOM, perdón. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No es que uno es gris y otro tiene un color diferente. Es que uno quizás trabaja en un solo eje, es decir, en el eje Z. Pero el V-Ray bitmap trabaja en los tres ejes, X, Y, Z. Entonces, generalmente en los videojuegos se está utilizando mucho los mapas de normales. Si yo busco aquí, por ejemplo, normal map para que lo puedan ver. Pueden ver qué son estos. También se utilizan para agregar relieve, agregar texturas, agregar relieve en nuestros materiales y así las texturas se vean un poco más interesantes. Recuerden que este tipo de mapas trabaja en los tres ejes, X, Y, Z, a diferencia de un BOM versus el BOM map, es que trabaja en un solo eje. Una de las diferencias más notorias es que los normal map casi siempre los bordes van a ser más afilados y los normal map, los bordes van a ser muchísimo más suaves, ¿ok? Van a estar un poco como con un blur o van a ser más suavizados. Pero los dos son válidos, los dos los podemos utilizar, no es que uno sea mejor o otro peor, simplemente tienen características diferentes y dependiendo sea el caso los vamos a utilizar o como otros no. Vamos ahora a cómo aplicamos este V-Ray Normal Map. Como esto se trata de un mapa que trabaja en los tres ejes X, Y, Z, no los vamos a conectar directamente en el BOM porque simplemente estaríamos utilizando, fíjense que no se ve bien, estaríamos utilizando un solo eje, el eje Z. Entonces la manera correcta de cargarlo es la siguiente. Voy a desconectar esto. Y ahora voy a cargar el nodo en V-Ray. Me voy a V-Ray. Voy a utilizar el nodo de V-Ray Normal Map. Siempre voy a tener que utilizar un nodo de por medio. Lo llevo hasta acá. Y ahora sí esto lo llevo al normal. Y esto lo que va a hacer es que va a convertir a este nodo para poder conectarlo en el BOM. ¿Ok? Y fíjense que ahora sí me está tomando de manera correcta este relieve o esta textura. Fíjense que acá se está viendo. Ok, y así es como se carga un normal map. Y ahora tengo un relieve en mi textura. Fíjense lo interesante que se empieza a ver ya este material. Y es un material físicamente correcto. Y ya se está viendo muchísimo más fotorrealista. Se empieza a ver muchísimo mejor, muchísimo más interesante. Ok, fíjense acá. Y ya ahí tenemos este material de concreto muchísimo más interesante. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero combinar esta textura? Por ejemplo, este V-Ray bitmap con esta otra. Lo podemos hacer con este nodo de V-Ray Normal Map. Si yo lo conecto acá en el bump, ahora voy a poder combinarlo. Perdón. Voy a poder combinar estos dos nodos y voy a tener un relieve un poco más interesante. Voy a darle aquí. Y fíjense que ahora empiezo a ver un poco más poroso este material. Quizás está muy exagerado. Yo casi siempre lo que hago es que en el concreto, el BOM yo lo llevo al 100%, ¿verdad? Acá donde dice BOM lo llevo al 100%. Y ahora voy a poder controlar en el normal map estos parámetros. Quizás el BOM tiene muchísimo. Tiene el 100%. Vamos a agregarle 1 para que tenga un 10% de relieve en esta textura, en la textura gris. Y fíjense que ya el material se empieza a ver muchísimo más interesante. Y así combinamos un mapa de normal map con un mapa de BOM. Acá también podemos bajarle el normal map. Por ejemplo, quiero que quede al 80%. Y 0,8 y ya el material se empieza a ver muchísimo más interesante y bastante chévere. Así es como se crean los materiales dieléctricos, ¿ok? Ya tenemos cierto control de en cada uno de los componentes, la componente difusa, el relieve, y ya se empieza a ver muchísimo más interesante este material de concreto que es un dieléctrico. Esto igual funciona para un material, por ejemplo, de mármol, de granito, de cemento pulido, de muchísimos materiales partiendo de un dieléctrico. Ya una madera también la podemos hacer así, simplemente vamos a sustituir las texturas. Esta es la forma correcta o la manera físicamente correcta de cómo se crean los materiales dieléctricos. Ok, ¿qué pasa si ahora yo puedo también darle un poco más, para que esto se vea un poco más interesante, puedo utilizar un composite? Ok,
Para agregar un composite, yo me voy a ir acá al bitmap. Voy a escribir aquí composite y voy a seleccionar este. Yo lo arrastro hasta acá. Y lo que nos va a permitir el composite es que va a agregar ciertas capas y capas de texturas, ¿ok? Imagínense un 1000 hojas o una cebolla donde yo tengo una capa, tengo otra capa, tengo otra capa, pero con texturas, ¿ok? Voy a seleccionar ahora este nodo, composite, y esta textura yo la voy a conectar acá, ¿ok? De momento no me está haciendo nada. Yo la voy a llevar al diffuse. Voy a llevar esto así para que se haga un poco el render más rápido. Y ahora fíjense que ahora esta textura o este material se empieza a ver muchísimo más interesante. Yo le doy doble clic y ahora le voy a dar al más, ¿ok? Le doy al más y ahora me va a permitir agregar otra textura por encima de esa. Vamos a hacer algo. Voy a darle aquí a bitmap. Yo lo voy a duplicar. Le doy doble clic aquí y donde dice bitmap parameters voy a darle clic para ubicar la ruta. Y ahora voy a ubicar una textura que esté normalizada. Es decir, una textura que estas texturas de suciedad. Por ejemplo, voy a utilizar una textura que esté muy contrastada. Por ejemplo, esta. Yo la voy a conectar. En el tiling le voy a dejar en 1. Y en el output yo lo voy a dejar aquí. Le doy clic y lo llevo a 1. Para que esté por defecto, ¿ok? Ahora yo lo que voy a hacer es darle doble clic al composite. Y fíjense que aquí me dice capa 1, capa 2. Ahora yo lo que voy a hacer es que conecto esto aquí en la capa número 2. Y fíjense que ahora él me va a sustituir por encima esa textura o ese material. Entonces fíjense que ahí se me empieza a ver o se me sustituyó ese material por encima. Lo que puedo hacer es bajarle la opacidad. Si yo lo llevo a la opacidad al 10. Fíjense que ahora esa textura se empieza a fusionar con la otra. Entonces tenemos ahora cierta imperfección también en el diffuse. El diffuse empieza a ver un poco más interesante. Que es demasiado, que la quiero disminuir. Bueno, lo puedo llevar a una opacidad del 5%, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces fíjense que ya se empieza a ver una cierta imperfección en lo que es el diffuse. Y fíjense que ya creamos otra película o otra capa por encima de la textura que ya teníamos. Y fíjense que ya tenemos un material un poco más interesante donde tenemos cierta aleatoriedad o ciertas áreas un poco más oscuras, otras áreas más claras. Y esto también lo puedo disminuir un poco más. Vamos a llevarlo a 2%, por ejemplo. Entonces fíjense que ya ahí se empieza a ver un poco más sutil y se empieza a ver muchísimo más fotorrealista este material de concreto físicamente correcto. También podemos controlar los modos de fusión como en Photoshop. También podemos darle modo añadir, modo sustraer, modo multiplicar. Si le damos modo multiplicar, generalmente lo que va es a oscurecer mucho esto. Vamos a darle un 50% a ver que se vea un poco más exagerado. Y fíjense que ahí se empieza a oscurecer este modo de fusión. Si lo llevo al 25%, fíjense que ya ahí se empieza a ver este modo de fusión. Si lo coloco en modo overlay, quizás se va a ver blanco, ¿ok? Un poco más blanco. Vamos a darle modo screen, a ver que... Fíjense que ahora hace lo contrario, empieza a aclararse. Entonces, si yo lo llevo a 2%, por ejemplo, fíjense que tenemos un resultado totalmente diferente. Casi siempre deben de tener esto en cuenta. O sea, cuando utilicen Composite, cuando empiecen a crear materiales, deben de tenerse en cuenta. Tener cierto nivel de sutileza y no exagerar tanto los mapas o las texturas. Fíjense que ya ahí creé un material de concreto un poco más interesante. Voy a girar un poco lo que es este. Algo así. Entonces fíjense que ahí empiezo a ver este material de concreto bastante interesante. Y bueno, de momento ya con un material de esto ya podemos
tener listo lo que es un material físicamente correcto. Y fíjense que partimos de todo lo que estábamos viendo anteriormente, desde controlar lo que es el diffuse, bien sea partimos de manera básica con un color, luego partimos de una textura y luego lo complicamos más con un composite. Y esto también, lo del composite, lo podemos aplicar en las diferentes componentes del bump, del normal map, del glossiness. También podemos tener cierto dominio en cada una de las texturas con el composite. El composite, recuerden, es agregar una capa o otra capa de textura y otra capa de textura, y así tenemos ciertas imperfecciones. Que por ejemplo quiero agregarle otra capa a esto. Bueno, le doy aquí al más. Vamos a cargar otra textura. Por ejemplo, vamos a duplicar esto, Shift, yo lo arrastro hasta acá. Quiero agregar como ciertos arañazos o ciertas áreas donde se vean como algunos arañazos. Vamos a darle acá donde dice Scratch. Y voy a agregar esta, por ejemplo. Pero en este caso vamos a, en vez de utilizarlo acá, vamos a utilizar la otra, que esté invertida, ¿ok? Que los arañazos sean blancos. Ok, algo así, que los arañazos sean blancos. Y lo demás esté en negro. Es decir, todo lo que sea blanco es lo que voy a agregar. Pero en este caso lo voy a agregar en la máscara, ¿ok? Voy a agregarlo en máscara, para que puedan ver esta diferencia. Y ahora voy a agregar un V-Ray Color. Aquí ya se empieza a complicar un poco más el asunto. V-Ray Color. A ver, no lo encuentro. Vamos a ir aquí. Más utilizados. V-Ray Color, lo llevo hasta acá. Y ahora fíjense, lo voy a colocar en un color estridente o un color llamativo para que lo puedan ver muchísimo mejor. Lo voy a llevar en rojo. Y esto lo voy a conectar en la capa número 3. Entonces fíjense que ahora estoy creando ciertos arañazos o ciertas áreas donde mi material va a tener ciertos rayones. Pero todo partiendo de esta textura. Fíjense que las áreas que están en blanco son las que me va a agregar el color rojo, ¿ok? Entonces fíjense ya que lo interesante que se empieza a ver. Esto vendría siendo una máscara. Todo lo que es blanco se me va a agregar en lo que es el color rojo. Ok, entonces ahora fíjense que ahí se me está viendo un poco más interesante. ¿Qué pasa si yo ahora vamos a colocar otro tono? Vamos a llevarlo a un tono más oscuro o un tono más blanco. Vamos a llevarlo a un 175. Y fíjense ahora lo interesante que se empieza a ver este material. Entonces ya partimos de un material muchísimo más interesante. Y fíjense que ya agregamos en este caso, en vez de conectarlo en la capa, lo utilizamos como una máscara. Y fíjense lo interesante y cool que se empieza a ver este material de concreto. Y les recuerdo que igual esto todos estos conceptos los van a poder utilizar bien sea en una madera, un granito, un travertino, onix o un material dieléctrico, ok. Muy bien, de momento aquí estamos súper chéveres. Ahora vamos a ver cómo crear materiales metálicos de una manera también partiendo de los materiales físicamente correctos. Muy bien, hay dos formas de hacerlo. Una era como se creaba anteriormente con las versiones V-Ray 1, V-Ray 3.1, que a la hora de crear materiales metálicos físicamente correctos era un problema, entonces teníamos que falsearlos. Entonces daba un poco de problemas. Podemos hacer lo siguiente. Voy a llevar esto hasta acá. Ahora voy a crear un V-Ray Material. Me voy aquí, V-Ray, voy a seleccionar V-Ray Material. Y ahora doy doble clic acá y F2 y escribo por ejemplo metal. Le doy Enter. Y ahora este material lo voy a aplicar a esta geometría. Lo llevo hasta acá. Y fíjense que ya tengo mi material de metal aplicado a la esfera.
Vamos a ver qué está haciendo esto. Voy a presionar un render región y fíjense que ahora es un material súper sencillo. Fíjense que les voy a mostrar las dos versiones, cómo se hacía anteriormente y cómo se hacía anteriormente de una manera no correcta, y una segunda opción, cómo se hacía de manera correcta y corregir ese problema. Y la última, que es la versión más actualizada y muchísimo más fácil de crear los metales. ¿Ok? Si yo me voy aquí a mi tab, con las características de los metales, fíjense que los metales son materiales conductores que no tienen componente difusa, y se utilizan, tienen un especular que se controla con un UR alto, es decir, un índice de reflectividad base altísimo. Fíjense que aquí tenemos reflectividad base al 60%, ¿ok? 60-90% dependiendo del metal. Fíjense, aquí tenemos una tablita donde tenemos todos los metales. Y bueno, pueden ver todo lo que son los metales: titanio, níquel, aluminio, plata, cromo, platino, cobalto, cobre. Muy bien, vamos a crear un material de titanio, un metal bastante estridente, por ejemplo, un cobalto. A ver, que tiene un 60% de reflectividad base. 67% de reflectividad base. Muy bien, ahora yo lo que generalmente la gente que hacía, venía, aplicaba este material, le daba acá reflectividad 100%, ¿ok? Y acá en el IOR colocaba valores muy altos, por ejemplo de 7 o de 8. Pero esto no era muy bueno, esto da muchos problemas. Si ven un material que está creado así, entonces en el diffuse hacían esto, lo llevaban así. Entonces, pero esto no es muy bueno utilizarlo porque da muchos problemas. Esa era una forma. Entonces la otra forma, voy a crear otra vez el material, era de la siguiente. Yo aplico este material acá. Voy a aplicar el material. Selecciono la geometría, lo aplico. Como el metal no tiene componente difusa, fíjense que aquí los metales no tienen componente difusa. Yo el negro lo voy a llevar a un negro 00 porque no tiene componente difusa. Ahora acá donde dice reflect, yo lo voy a llevar al 100%, que quiere decir la reflectividad máxima. Ok, lo llevo al 100%. Perfecto. Pero ahora no me está creando un metal, lo que me está creando es como un plástico, ¿ok? Aquí yo no tengo un metal. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a mapear la curva de Fresnel, que la podemos ver acá. Que está acá. Esta curva de Fresnel la voy a crear yo, la voy a mapear. Fíjense que acá está utilizando valores de 8.5 en la curva de Fresnel. En el IOR, pero yo la voy a crear, la voy a mapear para crear esa reflectividad base. Entonces acá donde dice Fresnel Reflection, lo desactivamos, y ahora lo voy a ajustar o mapear esa curva con un Falloff. Yo le voy a dar aquí Falloff, yo lo conecto hasta acá, y ahora este Falloff yo voy a mapear esa curva. Fíjense que la curva no está totalmente inclinada aquí, sino que tiene cierta, o sea, va a parte desde cero y va creciendo de manera exponencial. Ok, entonces para mapear esa curva, yo ahora lo que voy a hacer es crear aquí un nodo. Acá donde dice Mix Curve, mapeo o coloco un nodo. Esto lo llevo hasta abajo, lo llevo hasta aquí, y voy a darle botón derecho, Bezier Smooth, y yo lo llevo hasta acá. Ahora que fíjense que va desde 0 y lleva al 100% para mapear esa curva de Fresnel. Muy bien, yo lo voy a conectar en el Reflect. Fíjense lo que me está sucediendo. Muy bien, para yo controlar eso, ahora yo puedo llevar esto así. Ok, lo voy aumentando. Fíjense que ahí ya se empieza a crear el metal. Pero yo no quiero tener esto, o sea, no quiero estar moviendo esta curva así. Me resulta un poco antiproducente trabajar de esta forma. Yo lo que voy a hacer acá donde están los valores negros, quiere decir la reflectividad base.
Yo para esto voy a partir de un V-Ray Color. V-Ray Color, busco aquí V-Ray Color, lo arrastro hasta acá. Y con esto yo voy a mapear mi reflectividad base. Y fíjense que ahora sí yo tengo una manera un poco más interesante de trabajar. Si yo llevo esto a 1, 1, 1. Ya fíjense que ahora donde dice multiplicador, yo quiero crear un cobalto. A ver, pero que un cobalto, escúchame. Sí, un cobalto. Lo quiero llevar a una reflectividad base tiene una reflectividad base del 67%. Voy a hacer lo siguiente. Yo acá donde dice RGB multiplier voy a colocar 67. Y ya pueden ver que tengo un cobalto. ¿Ok? Porque tiene una reflectividad del 67% en la reflectividad base. Y esta es una forma de crear mi metal un poco de manera también físicamente correcta. Y no nos da tantos problemas. Fíjense que si yo voy disminuyendo el glossy, lo llevo a 0,75. Fíjense que ya se empieza a ver un poco más blurry este metal, o no es tan perfecto. 0,85. Y fíjense que ya se empieza a ver un poco más interesante este material de metal. Que le quiero agregar alguna imperfección, también lo puedo hacer. Vamos a clonar esta textura Shift, la llevo hasta acá y la conecto en el glossiness. Y fíjense que ya se me empieza a crear otro tipo de metal envejecido, un metal más interesante. Vamos a controlar la cantidad, vamos a invertir esto un poco. Vamos a hacer que se vea muy contrastado para que puedan ver cómo se controla esto. Entonces pueden ver que ya quizás aquí tenemos ciertas áreas donde está un metal como envejeciéndose, o áreas donde hay ciertos manchones o cierta suciedad. Y se ve bastante interesante. Fíjense que ya ahí empezamos a tener un metal un poco más interesante. Y esto, la ventaja que tenemos de hacerlo así es que también podemos cambiarle el color. Por ejemplo, yo quiero cambiar el color aquí. Quiero crear un tipo de metal, quiero crear un cobre. Y bueno, ya ahí tengo un metal fotorrealista, pero obviamente quizás nos tardamos un poco, ¿ok? Nos llevó un poco de tiempo. Vamos a darle como se hacía antes, vamos a colocar metal, alt, envejecido. Vamos al método número 3, el que es el más sencillo y muchísimo más fácil. Vamos a crear un V-Ray Material otra vez. Vamos a darle F2 y escribimos metal alt. Metal alt. Y ahora simplemente esto lo aplicamos. Y ahora fíjense que todo lo que es el metal, o todo lo que es este material de metal, simplemente ahora tenemos una opción desde la versión 5.4.5. Tenemos esta opción que dice Metalness. Como se trata de un metal, la reflectividad máxima la voy a llevar al 100%. Y ahora activo esta opción de Metalness. Yo esto lo voy a llevar a 1. Y ya fíjense que me crea un metal mucho más rápido. Y no me tardé tanto. Y ahora simplemente en el Diffuse. Ahora simplemente podemos cambiar el color y ya. O sea, no nos tenemos que complicar tanto. O simplemente arrastramos este V-Ray Color. Lo arrastramos hasta acá. Y lo pegamos en lo que es el Diffuse. Y ya fíjense que tenemos un metal sin tantas complicaciones, sin agregar una curva, sin agregar un fall-off, sin agregar tantas cosas. Y es muchísimo más rápido. Ya simplemente con este parámetro de Metalness ya podemos controlar cada uno de los metales. Simplemente así de rápido. Si yo también conecto esto en el glossiness, fíjense que empezamos a crear un metal como más envejecido como estaba anteriormente, y es muchísimo más rápido. Fíjense que como aquí anteriormente los metales no tenían componente difusa, pero ya ahora de esta manera lo podemos hacer un poco más artístico, pues, o sea, un flujo de trabajo no tan técnico, lo podemos hacer un poco más artístico y no nos vamos a complicar tanto, ¿ok?
a la hora de crear los metales es muchísimo más rápido y muchísimo más sencillo trabajar de esta manera. Muy bien, pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, vamos a cargar la tablita que yo tenía anteriormente? Voy aquí a Bitrate Bitmap. O simplemente un Bitrate Bitmap. Escritorio. Y vamos a ver si encuentro. Ok, vamos a hacer algo más rápido. Yo voy a ir a esta tablita que tengo aquí. La voy a recortar. Esta tabla creo que la tiene Adán Martín. Es bastante buena. Y también los de Algorithmic tienen una tabla similar también. Esto yo lo voy a guardar en mis imágenes. Voy a cargar esto, le doy doble clic, le doy aquí bitmap, lo cargo, le doy bibliotecas, imágenes, y ahora voy a ubicar mi textura o mi material, mi tablita, que está acá. Muy bien, ¿qué pasa si yo quiero crear un material de, por ejemplo, un cobre? Ahora simplemente le doy doble clic aquí, Bitrate Color, y le doy acá a doble clic donde dice color. Y ahora le doy a la pipeta de materiales y simplemente quiero crear un cobre y ya me creo un cobre. Quiero crear un aluminio, le doy aquí y ya me creo un aluminio. Quiero crear un cobalto, le doy aquí y ya me crea un cobalto. Quiero crear este material y ya me crea un titanio, por ejemplo. Y fíjense que lo interesante que se empieza a ver este material, ¿ok? Que quiero agregarle cierta imperfección en el relieve, también, bueno, lo vamos a volver a hacer. Por ejemplo, vamos a ir donde dice, a ver, bitrate, cargamos un bitrate bitmap, vamos a mis texturas, recursos, texturas, chorretones, 3D Collective, vamos a ver, Utility Max. Yo tenía unas como de arañazos y cosas así. Bueno, podemos cargar estas que tienen como ciertos arañazos. Voy a cargar, por ejemplo, esta. Y ahora esto lo voy a conectar en el bump, ¿ok? Y fíjense que ahí se empiezan a ver ciertos arañazos. Pero fíjense que se ve muy, muy exagerado. Se ve muy, muy, muy exagerado. Esto acá donde dice bump. A doble clic al material. Le coloco, por ejemplo, 10. Vamos a colocarle 1. Bueno, y ahí se empieza a ver más sutil esos arañazos. Vamos a colocarle 2. Y no se ve tan. Entonces, fíjense que tenemos imperfección en lo que es el glossiness. Tenemos imperfección en lo que es el relieve. Tiene ciertos arañazos. Quizás vamos a aumentarle un poco la escala. Vamos a colocarle... A ver... Acá donde dice parámetros styling. Vamos a colocarle 5. Para que sean un poco más pequeños esos arañazos y no se vean tan gigantes. Entonces estos valores siempre, como les digo, siempre tener cierta sutileza a la hora de crear o a la hora de agregar este tipo de metales en nuestros materiales. Muy bien, vamos a básicos, bitrate, options, mapas. Voy a llevar esto a 100. Voy a llevar donde dice bump. Lo voy a llevar a 1, por ejemplo. 5. A que medio se logre ver ahí. Entonces fíjense que ya empezamos a agregar cierto nivel de detalle en nuestros materiales y es súper sencillo ahora, es muchísimo más fácil y no nos tenemos que complicar tanto. Fíjense que ahora aquí creamos un metal, creamos diferentes materiales, ¿ok? Partimos de lo que es diferentes metales, desde una versión que anteriormente se hacía con un Falloff,
Otra versión que no es la mejor porque nos va a dar muchísimos problemas. Recuerden, esta es la peor opción de hacer las cosas y no es la manera físicamente correcta y también nos va a dar problemas a la hora de renderizar. Va a aumentar los tiempos de render utilizando valores de IOR muy altos. Por ejemplo, aquí 8 y fíjense que se empieza a ver como si fuese un metal. Entonces esto nos va a dar muchos problemas, ¿ok? No hagan materiales como con esta forma. Si llegan a ver una librería, descargan una librería y tienen materiales así, lo que hacen es sustituir los materiales y le agregan un material como este para que su escena trabaje muchísimo mejor y esté muchísimo más optimizada. Muy bien, espero que les haya gustado esta guía de creación de materiales físicamente correctos. Entonces cualquier comentario y cualquier sugerencia que ustedes tengan, por favor recuerden, no olviden dejarla en la caja de diálogo. Mi nombre es Kevin Rodríguez y pues nada, nos vemos hasta la próxima.